Regresamos en la segunda hora de este programa especial de En Contexto Mujeres. Les saluda Lourdes Encinas y nos acompañan aquí en cabina Janet Arrizón y Gabriela Félix. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Gloria Siria Valdés, quien nos acompaña vía telefónica. La doctora Gloria Siria Valdés es profesora investigadora del Colegio de Sonora. Es una de las investigadoras, si no es que la investigadora más especializada en los temas de migración y además es integrante del seminario Niñez Migrantes. Buenos días, doctora Gloria Siria. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Lourdes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. La quisimos invitar a este programa especial para hablar, bueno, el contexto en el que estamos ahorita, el tema migratorio cobra una especial relevancia, pero particularmente también el tema de las mujeres y de las niñas migrantes. Pero antes de entrar a la particularidad, tenemos una estadística de la ONU de que el 48% de las migrantes internacionales son mujeres. Y hay un dato que también me llamó mucho la atención, que tenemos en Sonora más de 12,000 niñas y niñas que se han quedado aquí en el estado tras ser repatriados de Estados Unidos. ¿Cómo está la situación en general de la migración aquí en Sonora, particularmente en el contexto en el que tenemos la amenaza de Estados Unidos con el presidente Trump de iniciar deportaciones masivas? Muchas gracias, Lourdes, por la pregunta. Y a mí me gustaría abrir el Zoom para toda tu audiencia. La Adelante. situación de movilización de personas a nivel mundial va en aumento. No solamente compete a lo que está pasando aquí en territorio mexicano y sonorense, a nivel mundial estamos viviendo momentos aciagos en torno a los procesos de movilización de personas en todo el mundo y por todas las fronteras. Personas que están movilizándose e intentando reunificarse con sus familiares, personas que están en movilización huyendo del cambio climático, del crimen organizado, de guerras, personas que están movilizándose por la usurpación de sus recursos naturales, porque sus estados no han protegido sus derechos, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo a nivel mundial en todas las fronteras con el mar Mediterráneo, las fronteras europeas, las fronteras centroamericanas, las fronteras sudamericanas, las fronteras aquí con México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, es bien importante que nuestra audiencia entienda que estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial. Dicho lo anterior, el grupo más vulnerable en los procesos de movilización migratoria, sin duda alguna, son las niñas y las mujeres. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Las niñas y las mujeres, sí, son vulnerables y están en riesgo tanto su integridad física como su integridad moral. Déjame comentarte que según la UNESCO pueden llenarse alrededor del mundo 500,000 aulas de niñas y niños migrantes en todo el mundo. Fíjate lo que significa para los países receptores, muchos desafíos. Ahora, a mí me gustaría decirte de qué manera las niñas y las mujeres participan, especialmente las niñas, ¿verdad? Que nosotros nos hemos enfocado a las niñas y niños migrantes. ¿De qué manera las niñas participan en los procesos migratorios? Participan de varias maneras, Lourdes. Una, sí, las niñas que se quedan en su lugar de origen, es decir, que no viajan con papá o mamá o con sus hermanos, que se quedan por la razón que determine la familia, que se quedan al cuidado de las abuelas paternas, abuelas maternas, tías, tíos, etcétera. Imagínate esa niña o adolescente que se queda en su lugar de origen y también a veces se queda cuidando a generaciones cansadas como abuelos o abuelas o cuidando a hermanitos más chiquitos. Imagínate la responsabilidad si que adquiere esa niña o adolescente mientras ve y presencia que sus padres o uno de sus padres o ambos van
rumbo a otro país. Sí, ¿Sí? estamos ante Esto es una muy sensación de importante. abandono y Eh, además uh, la responsabilidad de cuidadora, ¿no? Exactamente. La responsabilidad de cuidadora, por más que la niña se le explique, es un sentimiento de abandono. Además, cumplir y hacer tareas que no corresponden a su edad, crecimiento y formación fisiológica, mental y espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. no. Entonces, ahí empieza la manera de participar en los procesos migratorios. Las niñas que se quedan. Las que se quedan, sí. Posteriormente, tenemos las niñas y las mujeres, pero me voy a enfocar a las niñas que viajan rumbo al norte sin acompañamiento. Es decir, cuando hablamos de niñas sin acompañamiento, no estamos hablando, Lourdes, que viajan solas en sí. Son muy pocas niñas que viajan solitas. Cuando hablamos sin acompañamiento es que no viajan con mamá o papá o tutor legal, Correcto. pero viajan en compañía de otras personas o las personas que las van a cruzar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas niñas que viajan sin acompañamiento, en compañía de otros y otras que van a cruzar o de la misma persona que las va a cruzar, tienen riesgos muy importantes, cruciales, ¿verdad? Riesgos que atraviesan desde que inician su cruce, desde su frontera, ¿verdad? Hasta que inician el trayecto, ya una vez cruzando la otra frontera, hasta llegar al punto de cruce, ¿verdad? También cabe decir que muchas de estas niñas y mujeres no tienen la vulnerabilidad y los riesgos no los adquirieron en su proceso de migratorio, Lourdes. Muchas de ellas ya vienen vulneradas y con riesgos de perder su vida desde su lugar de origen. Y que a veces es la causa, ¿no? Por la que salen de su lugar. Muchas veces son la causa por las que salen. Niñas con violencia sexual, con violencia doméstica, mujeres igual. Así es que se multiplica y se exponencia el grado de vulnerabilidad y riesgos que estas niñas no acompañadas establecen desde el momento que salen también de su lugar de origen. Muchas de ellas son violentadas, muchas de ellas son agredidas según la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Mundial de las Migraciones en Honduras, ¿verdad? Su ex coordinadora me comentó personalmente que para muchas de estas niñas, especialmente de Honduras, el primer muro es en México por las arbitrariedades y los abusos que se cometen aquí en México por algunos elementos del Instituto Nacional de Migración, algunos elementos de la Guardia Nacional y algunos elementos de las policías locales, federales, etcétera. Es decir, les pueden obligar a dar dinero, les pueden obligar a ciertos abusos, ¿verdad? Muchas de las personas que nosotros hemos entrevistado nos comentan, especialmente jóvenes, nos comentan que si viajan en camión, pues son parados por los elementos de de la Guardia o del Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Los sacan, los bajan de los camiones, les hacen cantar sus himnos, depende de dónde vienen, los expulsan, los manosean, vamos, ¿verdad? Sí, les piden a veces dinero, los amenazan con mandarlos con bandas de crimen organizado si no dan dinero, etcétera, etcétera. Doctora, entonces, si me permite nada más, tenemos que hacer la pausa de los 15 minutos. Si nos hace el favor de aguantarnos el corte y regresar para continuar con toda esta información que nos está dando, que es sumamente valiosa para comprender el contexto de la migración en las niñas y en las mujeres. ¿Sí? Claro que sí, con mucho gusto. Claro que Gracias, sí. Doctora. Regresamos del corte para continuar la conversación con la doctora Gloria Siria Valdés, profesora investigadora, especialista en temas de migración del Colegio de Sonora, y nos va dando una serie de datos para ponernos en contexto sobre todos estos desafíos que enfrentan particularmente las mujeres y las niñas migrantes en su tránsito en México. Y nos quedamos antes del corte cuando ya llegan a México
y se enfrentan, bueno, a una serie de vejaciones o una serie de malos tratos de parte incluso de personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, entre otras personas con las que se cruzan en el camino, doctora. Así es, y ahorita estamos especificando, Lourdes, esas situaciones. Sí. Cabe decir que hay muchas mujeres y niñas que nosotros hemos entrevistado que no han pasado por esas situaciones, sí. Y todo lo contrario, que han recibido apoyo solidario, empático y comprensivo de muchos ciudadanos en muchas partes del mundo, ¿verdad? Sí. Te comento especialmente de las niñas y mujeres venezolanas, ¿verdad? Que antes de llegar aquí a nuestro país y a nuestra Sonora, han atravesado varios países, ¿verdad? Desde Colombia, Ecuador, Panamá, cruzan la selva del Darién, sí, abuelas cargando a los niños, a las niñas, sí, entonces todo eso hace que las personas, especialmente las niñas y las mujeres, eleven su nivel de resiliencia, ¿verdad? Y sean unas niñas y mujeres valerosas. Te comento una anécdota aquí, que tenemos aquí en Hermosillo, en el Colegio de Sonora, en el programa de asesorías escolares gratuitas. Tuvimos por 2 años a 6 niños y adolescentes de Venezuela, en una familia con una familia extendida, abuela, hijos y nietos, viajaron desde Venezuela, cruzando la selva del Darién hasta México, ¿verdad? 10 integrantes de la familia. Y a los 6 niños los teníamos aquí, y en una plática con diversos niños de Guatemala, de Honduras, etcétera, aquí en el programa de asesorías escolares gratuitas que damos a niños, niñas y adolescentes migrantes. Se soltó, tú sabes que siempre la competencia de quién es más fuerte, que las niñas o los niños, y así. Y una de las hermosas niñas de 12 años se paró riéndose y dijo, no, dice, nosotros somos más fuertes, ahí te quiero ver cruzando la selva del Darién como yo lo hice, te hubieras muerto de miedo. Wow. Así. Entonces, estas son la resiliencia y la fuerza interior, ¿verdad? Que muchas niñas y mujeres logran, ¿verdad? Ya después de cruzar la selva del Darién, como dice la abuela, una abuela joven, ¿verdad? Ya lo demás es insignificante, ¿verdad? Esa misma abuela nos dice que una de las nietas en secundaria, aquí en Hermosillo, Sonora, que logramos inscribirlas a la secundaria, les comenta, ¿y cómo te está yendo en la escuela, mija? Bien, dice, abuelita, se quejan mucho los niños, dice, por cualquier cosa ya andan llorando, ya andan así, haciéndola de emoción. La realidad es verdad, doctora. Sí, la realidad, eso quiere decir que para ellas son insignificantes después de haber cruzado la selva del Darién y haber tenido toda esta experiencia migratoria. Entonces, lo que yo te quiero decir es que las niñas y las mujeres, especialmente las niñas no acompañadas, ¿verdad?, sufren muchas situaciones difíciles. Una vez que están ya aquí en el punto de cruce, en Nogales, en el corredor Altar El Sázabe, déjame decirte que son colocadas en casas de huéspedes mientras cruzan, donde pueden ser testigos de situaciones que no les competen a su corta edad, relaciones sexuales, actividades de drogadicción, etcétera, trata de personas, etcétera. Sí. También déjame decirte que son que las automedican, es decir, las personas que las van a cruzar, si la niña trae alguna enfermedad gastrointestinal, resfriado, etcétera, por las consecuencias de viajar 39, 36 horas, depende si se vino en camión, por ejemplo, y trae enfermedades gastrointestinales, etcétera, les dan medicación sin ir al doctor, ¿verdad? También les dan bebidas energizantes para que aguanten o pastillas para no dormir. Y lo más duro
es que tenemos, ¿verdad?, basado en las entrevistas que hemos hecho en todos estos 17 años de trabajo del Seminario Niñez Migrante, mujeres y adolescentes que toman la pastilla del día después o se ponen un parche. Por eso en las boticas, tanto en Nogales como Altar Sonora, ya hay un kit migrante. Un kit que si tú llegas, dame el kit de migración, el kit contiene pastillas anticonceptivas, pomadas por si te pica algún animal ponzoñoso, para dolor de cabeza, para vómito, etcétera. Doctora, porque están previendo ser violadas. Doctora Gloria Siria, lo que cuenta no pareciera que es la realidad, parece como una novela de terror. Las violencias sistemáticas, las de origen, las de trayecto, y la verdad es que son muy pocas historias de éxito del sueño americano que conocemos, porque en el imaginario de las sociedades, familias caminando de un país a otro, pero no se imaginan lo que viven esas niñas y esas mujeres, tantas violencias. Ante esta realidad que estamos enfrentando, bueno, la migración no es nueva, pero ante la amenaza de Estados Unidos con la deportación masiva, ¿cómo concluiría o qué opina usted que se viene para Sonora? Sí, mira, es muy importante la pregunta. Cabe decir en perspectiva que no es el primer presidente estadounidense que amenaza con deportar. Para ponerlo en contexto. Para ponerlo en contexto y balancear un poco la situación con una debida perspectiva y un límite, ¿verdad?, debido sin caer en la esquizofrenia, aunque este cuate nos quiere tener ahí, ¿verdad? Es muy importante decir que la historia de Estados Unidos, desde que tenemos conocimiento, todos los presidentes estadounidenses han amenazado con su debida manera o su personalidad, ¿verdad?, políticamente correctos o políticamente incorrectos. En este caso, el señor Trump es políticamente incorrecto. Han amenazado con deportar, han amenazado con subir muros, han amenazado y lo han hecho con aumentar la vigilancia tecnológica en los puntos de cruce, la Guardia Nacional estadounidense en los puntos de cruce, etcétera, etcétera. Recordemos los periodos de Ronald Reagan, padre, hijo, y sin duda alguna el expresidente Barack Obama, que ha deportado a 4 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este cuate, muchachas? Este cuate, la diferencia es su personalidad beligerante, voluble, amenazante, ¿sí? Su personalidad y narrativa discriminatoria que lo hace en todas las áreas institucionales, como es en el Salón Oval de la Casa Blanca. Es una manera de negociar, ¿verdad? Presiona para que de esa manera cuando nos tiene así como apretando el cuello. Sí, imagínate esa metáfora de que tiene así apretando el cuello, pero no te lo aprieta mucho, sino lo va apretando para que vaya soltando. De acuerdo. Entonces, con usted. Sí. Entonces, déjame comentarte algo. Lo mínimo que debemos de esperar, compañeras, es qué dice la experiencia en su primer periodo. En su primer periodo sí deportó, sí enjauló. Acuérdate, a todas las escenas de niñas y niños en jaulas. Sí. También negoció con México para instaurar el programa Quédate en México, es decir, las personas solicitantes de asilo y refugio hacia Estados Unidos lo estaban esperando y lo siguen esperando en territorio mexicano. Eso va contra la Ley Internacional de Refugio y Asilo, que establece que cuando las personas solicitan refugio a un determinado país, lo deben de esperar en ese determinado país. No fue así. Negoció con Andrés López Obrador para que lo esperaran en México. También negoció para instaurar el título 42, es decir, personas de otras nacionalidades como Venezuela, Honduras, El Salvador iban a ser deportadas a México. Y lo que dice la ley internacional es que las personas de otros países son deportadas
desde ese país donde se agarraron directamente a su país de origen. No, este cuate, eso se negoció. Entonces, es el mínimo piso que vamos a esperar para en su segundo periodo. Sin embargo, ahora en su segundo periodo, el cuate está más organizado, aprendió de ciertas lecciones en el pasado, cuenta con un grupo de halcones, ¿verdad? Para apoyarlo y diseminar esa narrativa discriminatoria, xenofóbica contra las personas migrantes. Pero no la tiene fácil, sí, no la tiene fácil. Si él está más organizado, México y Sonora, ¿qué tendríamos que hacer, sí, no? Sí, mira, yo pienso que esto que está pasando es una oportunidad para voltear a vernos a nosotros mismos como país y como Estado. Es decir, compañeras, necesitamos transformar la incipiente política migratoria que tenemos en nuestro país a una política migratoria basada en derechos humanos, en el refugio y políticas de inclusión para las personas migrantes. Esta deficiencia histórica es con Trump o sin Trump. Me siguen totalmente de acuerdo, doctora. O sea, esto no tiene nada que ver con Trump o sin Trump. Sí. Es decir, nosotros tenemos que voltearnos a vernos. Yo siempre comento lo mismo. Siento mucho decirles a ti, político, a ti, servidor público. La migración va a seguir con Trump o sin Trump, con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional, con vigilancia tecnológica de alto nivel o sin vigilancia. Siempre se va a presentar, es decir, no vamos a poder cambiar esa situación. Entonces, si no vamos a poder cambiar nunca esa situación, tenemos entonces que ajustar nuestros marcos normativos basados en derechos humanos para proveer opciones a las personas que decidan quedarse en nuestro país, en el caso de las 150,000 personas que están solicitando refugio para quedarse aquí en México, para quedarse en los diversos estados mexicanos, ¿verdad? Ante la imposibilidad de seguir hacia el norte, tenemos también que avanzar en políticas de inclusión para las personas que se están decidiendo quedar aquí en México en términos de una política transversal, horizontal, basada en derechos de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, pero sobre todo en ciudadanía, es decir, políticas de inclusión en relación a obtener todas las identificaciones que tiene cualquier persona mexicana, porque esa es la base para redondear los otros servicios. Sí, hay empresarios pequeños y medianos con muy buena voluntad, que están ofreciendo trabajo a personas de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, aquí en Sonora. Sin embargo, necesitan una identificación. Pues no tienen, porque vienen de otros países. Claro. También necesitan abrir cuentas bancarias para depósito. No tienen, porque no se las dan en los bancos, porque vienen de otros países. Entonces necesitamos hacer políticas de inclusión transversales que transversalicen todos los derechos. No, y que consulten que se consulte a los expertos como usted, doctora. Pues, gracias. Desafortunadamente ya nos alcanzó el tiempo, pero sin duda la vamos a volver a buscar para ampliar esta parte, porque es sumamente importante lo que está usted comentando y muy necesario que se empiece a trabajar en ello. Le agradecemos mucho, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludo a todas las mujeres, ¿verdad?, del mundo, del país y de Sonora. Muchas felicidades el día de hoy. Gracias. Hasta pronto.